Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro, Technical Service Manager de Soluna para México y Centroamérica. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por su tiempo. Todavía faltan algunas personas, pero vamos a dar inicio platicando un poquito de qué se va a tratar este webinar, qué vamos a ver y más o menos la dinámica que vamos a tener. Bueno, vamos a platicar un poquito de la nueva integración de las baterías Soluna con los sistemas Victron. Desde hace algún tiempo, pues se ha llevado un proceso de compatibilidad oficial. Entonces, recientemente, pues ya estamos en el listado de compatibilidad oficial de Victron. Vamos a tener también la participación de David Gutiérrez, quien es Sales Manager para México y Centroamérica de Victron. Él nos va a estar platicando sobre los productos, cuáles son los más populares en este mercado. Nos va a estar platicando también cómo están los mercados en cuanto al almacenamiento, qué podemos hacer o qué soluciones nos ofrece Victron también para cubrir todas esas necesidades de almacenamiento. Y después, su servidor pues les va a platicar cuáles baterías son las que son compatibles, cuáles modelos, algunos modelos nuevos también que estamos presentando en bajo voltaje y finalmente algunas generalidades de la configuración con los sistemas Victron y algunas configuraciones básicas, diagramas de lo que podemos hacer. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Espero que este webinar sea de su agrado, que aprendan algo para que puedan aplicarlo en sus proyectos, que puedan aplicarlo en sus empresas, para que sigan creciendo, ya que, bueno, el almacenamiento, como todos lo saben, es un camino muy largo y creo que en este punto estamos en un buen punto para que ustedes puedan involucrarse en este mercado si no lo han hecho para que conozcan los sistemas Victron, que bueno, son sistemas de la más alta calidad para este tipo de soluciones. Conozcan también nuestras baterías, que tienen muchísimos puntos a destacar que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al ingeniero David, quien es Sales Manager de Victron para México y Latinoamérica, y que nos va a estar presentando pues estas soluciones de Victron para estos mercados. Muchísimas gracias, David. Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me pueden confirmar que se está viendo. Sí, David, se ve. Perfecto. Em, bueno, voy a empezar con este video de Matthijs Reinaut. ¿Se escucha? No se escucha el audio, David, solamente se está viendo la imagen. Ok. Bueno, pues dejamos el videito. Sí, adelante. Ok. Bueno, como vemos estamos festejando este año los 50 años de la empresa. Hicimos este video conmemorativo para ello. Bueno, platicándoles un poquito de qué hacemos nosotros. Esta empresa es una empresa holandesa, ¿sí? Desde el 75 es una empresa con un modelo de negocio muy interesante porque somos apenas
menos de 200 personas en la empresa, pero estamos vendiendo más de 500 millones de euros en el mundo. Tenemos distribución en prácticamente todo el mundo. Y es una empresa que está pues enfocada en el desarrollo e innovación de nuevos productos. Es una empresa familiar liderada por Matthijs y Reinoud Bader. em, y pues estamos haciendo soluciones para almacenamiento de energía en diferentes mercados. Tenemos más de 800,000 sitios gestionados remotamente, millones de instalaciones, más de 2.500 distribuidores en la red de soporte mundial. Un poquito del mercado de almacenamiento, sobre todo enfocado en México. Em, con Victron hemos visto bastante incremento en la demanda de sistemas. Aquí este número que marcamos es el crecimiento que tuvimos en 2024, que fue de un 22%. Sin embargo, los precios bajaron el año pasado bastante, lo que nos los puso mucho más competitivos, pero también sesgó este número, porque tenemos un mayor incremento de instalaciones. Entonces el crecimiento real de instalaciones en el país con Victron es alrededor del 70%, que es un número bastante bueno. Em, Tenemos diferentes mercados. De los mercados más importantes para nosotros es el ISS y los sistemas aislados. Dentro de los sistemas de ISS están incluidos todos los sistemas de backup, sistemas de gestión de demanda, sistemas de autoconsumo, ¿sí? Todos los sistemas que operan con una red eléctrica y también utilizan la batería para hacer alguna función. De ahí, en un segundo lugar, los generadores híbridos, que son las soluciones que integran generadores de combustible para hacer ahorro de combustible, reducir las horas de operación del generador y utilizar un banco de baterías para aumentar la eficiencia del sistema. Y en tercer y cuarto lugar, las soluciones para el mercado marino y el mercado RV, que también poco a poco están creciendo bastante. Em, ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con nosotros? Pues bueno, tenemos mucha garantía y confianza en los equipos. Es un equipo muy versátil, muy flexible, monitoreo para muchas variables. Tenemos productos para proyectos grandes, ¿sí? Y la ventaja es que un solo sistema o un solo inversor te va a poder funcionar para diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Backup, peak shaving, microred, marino, etcétera. Eso depende de cómo lo configures. Garantía base damos 5 años y se puede extender hasta 10 años por un 10% del costo del producto. Victron está enfocado un poquito en la flexibilidad. Tenemos muchos productos y al final la idea es que tú puedas ir seleccionando los productos que más se adecúan a la solución que estás ofreciendo para que puedas otorgar o hacer una solución personalizada para tu cliente. Piensa un poco en Victron como si fuera un Lego. Vamos a tomar diferentes piezas en función de lo que queremos construir y vamos a poder hacer una solución personalizada con diferente tamaño de fotovoltaico, diferente tamaño de inversor, de baterías, ¿sí? En función de lo que necesitemos de la solución que estemos entregando. Y luego esto lo podemos hacer tan complejo como queramos. Podemos ir agregando sensores, agregando funciones que van a hacer que el sistema se vuelva todavía mucho más potente, en el sentido de que tenemos más sensores, que podemos tomar decisiones, agregar sistemas de control que van a hacer mucho más robusto el sistema. Como les decía, este año la empresa cumple 50. Em, Tenemos una muy buena base de sistemas en Latinoamérica. Es un equipo que funciona muy bien en la red eléctrica de México y de Centroamérica. em, un producto bastante bueno. En general, el ecosistema de Victron está pues separado, ¿no? En el sentido de que tú tienes una etapa de potencia donde que son los inversores, ¿sí? Que va a depender de tu carga o de tu consumo. Tenemos una etapa de generación donde están los MPPTs, ¿sí? Dependiendo del campo solar, si tienes cuántos paneles. Y tenemos una etapa de almacenamiento donde pues evidentemente van las baterías, ¿no? Dependiendo cuánto respaldo necesites o por cuánto tiempo vas a utilizar ese almacenamiento. Dentro de los mercados o las soluciones que podemos entregar, Victron en específico en dos sectores somos el líder mundial. En el mercado marino, sobre todo para yates, abajo de 50 o 60 pies, somos el líder mundial en yates, y también
en soluciones en ambulancias, pero nuestros equipos se pueden utilizar prácticamente para cualquier necesidad energética, que puede ser off-grid, ISS, generador híbrido, backup, agricultura, minería, ¿sí? Industria, etcétera. Hay que pensar en el almacenamiento como una oportunidad de abrir un mercado cautivo que es bastante interesante. Pero ¿cómo ofreces el almacenamiento? Una de las claves es comparar el costo por cortes de energía. ¿Cuánto pierde tu cliente por quedarse sin energía? Y en ese sentido, agregando la calidad que ofrecemos, más los sistemas de control, más toda la gestión remota que puedes hacer, vas a tener una solución muy rentable que va a tener muy poco costo de operación porque vas a regresar muy poco al sitio una vez o nunca, o depende si vas a crecer el sistema, pero el sistema es bastante robusto y esa durabilidad nos va a hacer que entreguemos soluciones mucho más rentables, más confiables y pues tener clientes satisfechos nos va a tener más, nos va a traer más clientes. Nuestro sistema de monitoreo también es bastante potente. Tenemos diferentes aplicaciones. El sistema se puede monitorear desde el celular, la computadora, el reloj, ¿sí? Y tenemos distintas aplicaciones que nos van a permitir hacer control, monitoreo o configuración remota, que es bastante usual que en un sistema con almacenamiento tengas que ajustar algún parámetro o tengas que estar monitoreando el sistema para su correcta operación. Esta es una de las pantallas de la consola remota. Esta es usualmente la consola que ve el usuario en el sitio, donde va a encontrar los datos de demanda, ¿sí? De demanda de la red, su producción solar, su consumo. Si tienes algunos sensores, pues los vas a poder ver de esta manera también aquí. Em, Hay otras ventanas que nos muestran solo los sensores, los tanques, sensores de temperatura, humedad. Puedes ver el sistema también como un diagrama de bloques, donde la parte central es el inversor cargador, tenemos la batería de este lado, la parte solar, consumos y la red eléctrica o el generador. Es una pantalla bastante rápida, es una consola que nos va a permitir también hacer algunas configuraciones de operación del sistema y también nos va a entregar mucha información de cómo se está comportando en tiempo real. Si tienes la aplicación en tu celular, vas a poder también agregar notificaciones en tu celular a partir de las alarmas o alarmas programadas que tengas, widgets para hacer configuración rápida, ¿sí? Poder arrancar un generador o cambiar un parámetro de entrada de red o de carga de un vehículo eléctrico y pues también hacer el monitoreo en tiempo real de manera sencilla desde el escritorio de tu teléfono. Sin necesidad de abrir la aplicación, puedes tener diferentes tipos de widgets que te van a entregar mucha información de cómo está operando. En el reloj podemos agregar en Wear OS, en Smartwatch, en Garmin, podemos tener la aplicación instalada y hacer el monitoreo también de todo el sistema, ¿sí? Además de eso, les voy a poner este video. Este video es de Lucian. Lucian en este video programó en su casa eh, el portón de su cochera y lo abre a través del relé del GX que está conectado a su reloj. Y así como esta aplicación, también podríamos agregar sensores de tanque, por ejemplo, un sensor de gas, donde el cliente podría saber cuánto le queda en su cisterna o en su tanque estacionario
y poderlo monitorear a través de la aplicación. Hay una función, esta pantalla que ustedes ven aquí, que es la consola remota. Bueno, esta consola es la versión anterior, pero esa pantalla tú la podrías poner en cualquier sitio. ¿Sí? Mientras tenga conexión a internet, podrías dejarla en la cochera o en la cocina y el cliente podría ver el estado de sus tanques o de su tanque de gas, su tanque de agua, con estos sensores Bluetooth. Podría tener también acceso para abrir o cerrar el portón desde su cochera o desde su cocina o desde el lugar donde tenga el monitoreo, o también, como lo hizo Lushan, pues programándolo desde el reloj. Y todas estas cosas son agregados, em, son soluciones que tú le puedes entregar como un plus al cliente y que es muy sencillo de agregar al sistema porque ya lo tenemos todo listo para hacer la integración del control. Hablando un poquito de potencia, los sistemas pueden, los inversores que manejamos para 120 volts existen en la versión de 48 volts, que es la que usaríamos con Soluna, de 2, 3, 5 y 10 kVA. Estos inversores son monofásicos de 120, pero se pueden acoplar en paralelo o en trifásico. Estaríamos hablando de 180 kVA en carga crítica como máximo para trifásico y 120 kVA para split phase. Tenemos también un inversor de 15 kVA para sistemas en 440 o 480 que también puede llegar hasta esta capacidad. El funcionamiento general, tenemos el 4 que tiene 2 entradas y el Multiplus que tiene solo una. ¿Por qué 2 entradas? Porque podrías tener la red eléctrica y gestionar el arranque de un generador en el ACIN 2. ¿Sí? Tenemos el consumo en la parte de la salida y las placas solares las acoplamos en controladores de carga en DC. Pero también podríamos acoplar un inversor de on-grid o de interconexión existente en la salida del sistema. Tenemos integración con muchos fabricantes de terceros, perdón, como Soluna, quienes compartimos información para poder hacer compatibilidad y entregarles soluciones mucho más robustas. Siempre Victron tiene esa visión de que es mejor sumar con otros fabricantes y pues por eso trabajamos de esta manera. Y una de esas integraciones es los generadores de combustible. Las placas, los controles de los generadores, si es de alguna de estas marcas, nosotros podemos conectarla a través de Modbus y poder leer los datos de presión de aceite, arrancar y parar el generador, ver los tiempos de mantenimiento, el nivel de tanque de diésel, alarmas de los motores, etcétera. Que eso viene bastante bien porque usualmente ese monitoreo casi nadie lo utiliza y pues a través del sistema de Victron tú puedes estar gestionando toda esta información. Además de eso, tenemos un programa de integración de software donde algunos empresas dedicadas a desarrollo de software utilizando estas plataformas te pueden ayudar a hacer sistemas de control todavía mucho más robustos, mucho más personalizados, en donde podrías programar un sistema de control de cualquier tipo y modificar la operación o el control interno del propio sistema de Victron y personalizarlo a la manera que tú quieras que funcione. Me gustaría agregar también una de las soluciones más utilizadas o más de moda en los mercados, sobre todo en México, es el peak shaving. Cuando hablamos de peak shaving, pensamos en sistemas de megawatts, de sistemas muy grandes, pero en sistemas pequeños entre 10 y 150 o 200 kilowatts, hay una ventana bastante importante de clientes que necesitan este tipo de soluciones. Lo básico es pensar que vamos a ir por una tarifa, ¿sí? Porque tenemos base intermedia y punta, y lo ideal sería cargar la batería en el valle, en base cuando me cuesta barata, y descargarla en punta para entregar un ahorro. Pero ¿qué pasa con los clientes que no tienen suficiente capacidad de demanda? O que el transformador afuera el transformador con el que suministra energía no tiene la suficiente capacidad para mantener su consumo. Tú podrías sumar con un sistema de almacenamiento mayor demanda y entregarle, además de un ahorro, también mucho mayor capacidad de potencia. Y en ese sentido, ya sea que cargues o descargues la batería en punta, también lo podrías hacer durante todo el día. Como en este caso,
¿Cómo lo haríamos? Tenemos un consumo base de 100 kilowatts, por ejemplo, pero la demanda pico podría llegar hasta 200. Entonces, programamos el sistema para que no haya más consumo de 100 kilowatts y la diferencia en el momento cuando eso sea superior a 100 va a salir desde las baterías y eh, vamos a hacer power assist, vamos a asistir esa demanda desde las baterías. Este es el ejemplo de hacerlo a través de la entrada, de entrada hacia salida, pero también lo podemos hacer directamente en la entrada, acoplando diferentes sistemas en paralelo. Y aquí ya no tendríamos una limitante de potencia. ¿Sí? En este ejemplo vemos una línea punteada que es un promedio de demanda de 125 kilowatts y su pico máximo llega hasta 350. Pues la idea de este sistema, como son momentos muy cortos, realmente esos picos de 350 no representan mucho tiempo, pero sí representan un costo por demanda bastante elevado, ¿sí? Que es prácticamente más del doble de potencia. Lo que haríamos es acoplar sistemas en paralelo para sumar esa demanda. A través de un Energy Meter estaríamos midiendo el consumo de la entrada de CFE y setearíamos el sistema para que cuando esté por encima de eso empiecen a operar las baterías, enviando energía desde la batería hacia la entrada del inversor, ¿sí? Y acoplados en paralelo a la red. Sí, hasta N sistemas, dependiendo de la demanda que necesites. Además, en cada uno de estos sistemas podrías tener carga crítica hasta la capacidad de tu sistema. Si es un sistema de 180, pues podrías tener hasta 180 kVA de carga crítica para esa batería. Es muy sencillo de configurar. Realmente tú le das una prioridad, tendrías que decirle si es prioridad backup o prioridad peak shaving y entonces dejar un remanente en la batería por si hay un corte de energía o utilizar toda la batería para esta función de recorte de demanda. Además de todo esto, pues ya hablamos las automatizaciones inteligentes con los sensores y los sistemas de programación, ahorro de combustible, sistemas dinámicos para compra y venta de energía, o simplemente utilizar la batería en horarios punta, equipos más tecnológicos, ¿sí? Y al final, sumando todo esto, durabilidad, soporte técnico, personalización avanzada, vas a tener menor costo total de adquisición del sistema si tus sistemas se vuelven azules. Y pues es todo de mi parte. Te dejo el micrófono, Alejandro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, David. Creo que es muy importante que todos y cada uno de las personas que se encuentran pues en el mercado, sobre todo fotovoltaico, comiencen a involucrarse en este tipo de soluciones si es que no lo han hecho ya, porque como bien saben, pues las redes eléctricas, el sistema eléctrico nacional de México, de muchos países, con el tiempo y con la, digamos, saturación de la red, pues por sistemas fotovoltaicos, pues quizá en algún punto llegue a tener algunos problemas donde pues representa cortes de energía o subidas en las tarifas, etcétera. Entonces, este tipo de sistemas pues van a venir a solucionar toda esta parte de económica y energética. Entonces, te agradezco, David. Vamos a pasar ahora, bueno, a la parte de las soluciones de Soluna, de las baterías que tenemos disponibles y que son compatibles con los sistemas Victron. Perfecto. Entonces, actualmente esta es nuestra línea o nuestro catálogo de productos de bajo voltaje, desde 5 kilowatts hasta 32. Acabamos de lanzar dos nuevos productos o dos nuevas soluciones, que sería Venus 16K y Júpiter 32K en bajo voltaje, 48 volts, entonces sin ningún problema se pueden adaptar a los sistemas. ¿Cuál es nuestra filosofía en Soluna? Bueno, que todo se puede adaptar o todo se puede integrar, sobre todo en las baterías, pues en un solo battery pack para, bueno, disminuir los tiempos de instalación, disminuir los puntos de falla, etcétera. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos tener un sistema de 32 kilowatts hora, en lugar de poner 6 de 5, podemos poner una sola batería de 32, lo cual también nos puede optimizar costos al utilizar, bueno, al tener solamente un BMS y no 5 BMS, como si fueran más baterías de 5. Entonces tenemos estos modelos, tenemos tres modelos de 5 que están destinados para diferentes tipos de mercado.
Por ejemplo, la Evo 5K, que es una batería, digamos, un poco más accesible en la cuestión económica para mercados más emergentes. La EOS, que es nuestra batería más popular en el mercado actualmente, porque cuenta con certificaciones UL, IEC y se instala en Estados Unidos, en Canadá, Centroamérica. Tenemos la BES, que es más para mercados IEC, porque no tiene UL, más como mercados como Chile, Europa, etcétera. Y todas las demás, 10, 16 y 32, certificaciones UL para todos los mercados y también certificaciones IEC. Entonces, este catálogo de productos tiene algunos puntos muy similares en cuestión de las características principales, por ejemplo, el tipo de celda. Utilizamos celda de litio ferrofosfato, que actualmente es de las celdas que nos ofrecen una mayor seguridad, un mejor rendimiento y eficiencia, al ser el separador, pues lo que es el ferrofosfato, se hace una celda mucho más segura que, por ejemplo, la ion de litio o alguna otra tecnología como NSM. Vamos a manejar hasta 8000 ciclos de carga y descarga. Anteriormente o en las generaciones anteriores trabajábamos con 6000. Ya en estas generaciones se han optimizado toda la parte del BMS, se ha optimizado la parte de la construcción, lo cual nos permite pues alcanzar hasta 8000 ciclos de carga y descarga. Y aquí hago un paréntesis porque es muy importante tener en cuenta que estos ciclos se van a cumplir bajo ciertas condiciones de trabajo, ciertas condiciones ambientales. Entonces, en nuestros manuales viene cuáles son esas condiciones, al igual que los módulos fotovoltaicos te dan su máxima capacidad en ciertas condiciones de trabajo, y de igual manera las baterías pues van a alcanzar esos ciclos en estas condiciones de trabajo. Podemos tener un 90% de profundidad de descarga, lo que significa que podemos sacarle a la batería el 90% de su energía. Incluso podríamos llegar al 100% en situaciones muy bien controladas, donde el sistema pues esté monitoreando 24/7, las configuraciones estén correctas. Esta profundidad de descarga pues es es un punto muy importante porque hay dos caminos. Si tú utilizas una profundidad de descarga bastante amplia, el tiempo de la vida de la batería se puede ver acortado, o si utilizas una profundidad de descarga más conservadora, puedes alargar el tiempo de vida de tu batería. Entonces hay una balanza si instalas menos baterías con una mayor profundidad o instalas más baterías con una menor profundidad, pero un tiempo de vida más largo. Podemos alcanzar la tasa de descarga de 1C, el 1C rate, lo cual nos va a permitir descargar las baterías hasta en una hora. Esto es muy importante también en la parte de los cálculos porque puedes tener una batería de 5 kilowatts, pero si no o si no alcanza la tasa 1C, no puedes sacar esos 5 kilowatts en una hora, sino que serían en 2 horas, 4 horas, etcétera. En nuestro caso, podemos alcanzar la tasa de descarga de 1C. Otro punto importante es el BMS integrado. Todas nuestras baterías ya integran el BMS. No es necesario instalar algún hub adicional para que puedan trabajar. Todas las baterías, sea la más pequeña o la más grande, ya tenemos un BMS integrado, el cual pues es el encargado de gestionar las protecciones de la batería, las comunicaciones, el monitoreo, etcétera. Y en cuestión de comunicación, vamos a trabajar con comunicación CAN. En este caso, CAN va a ser el protocolo de comunicación entre Victron y Soluna. Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet es para la parte de monitoreo. Tenemos el dongle o el data logger de Wi-Fi, Bluetooth o Ethernet para diferentes tipos de aplicaciones o para el tipo de señal que se encuentre en el sitio. Tenemos también una escalabilidad actualmente de hasta 30 unidades en paralelo sin necesidad de ningún hub o ningún dispositivo adicional. Podemos poner 30 baterías del modelo desde 5 hasta el modelo de 32 en la parte de comunicación. Ya en la parte de potencia, ahí sí hay que calcular pues el cableado, ver si instalamos Parallel Box o si instalamos un boost de DC. Pero en la parte de comunicación, sin ningún tipo de dispositivo adicional, podemos instalar hasta 30 unidades. Y para sistemas más grandes, podemos utilizar un hub que se llama SmartLink, que es propio, donde vamos a poder instalar hasta 10 grupos de 30 unidades, dando pues un total de 300 baterías. Y si tomáramos en cuenta la batería más grande, que es la de 32, podríamos instalar hasta 9.6 megawatts.
en la parte ya de potencia. Todas nuestras baterías, a excepción de la Evo, tienen IP65, lo cual pues, nos va a permitir instalar las baterías en exteriores. Otra de las características que resaltamos son los múltiples modos de instalación. No necesariamente se tiene que utilizar un rack para instalar nuestras baterías. Se pueden instalar sobre piso, sobre pared, se pueden apilar, se pueden instalar en rack o en gabinete, dependiendo el modelo. Y bueno, siempre también comentamos nuestra facilidad de instalación. Al ser sistemas que están integrados totalmente, donde el BMS está dentro, donde el interruptor también está ya integrado en lo que es el Electric Box, pues lo definimos como una fácil instalación. Al instalar, pues únicamente tres cables, si hablamos de una sola batería, comunicación, positivo y negativo. Y ofrecemos 10 años de garantía. Ok, en la cuestión de compatibilidad, estos serían los software o firmware mínimos que se requieren para la compatibilidad. En Soluna es la 3.3, que lo podemos ver por el monitoreo, y en los sistemas GX de Victron es el 3.6, que también lo pueden ver en la pantalla o en la consola remota de estos modelos también que acabamos de revisar. Voy a mostrarles las características principales de los dos modelos más populares en el mercado de América, que sería la EO5K y la 10K LB. Tenemos un diseño, como ya conocen, pues muy minimalista, nuestro logotipo en la parte de enfrente. Tenemos el puerto de conexiones, que ya se integra una caja con las entradas para el conector tipo glándula y también cumple con IP65. Tenemos un botón de encendido de la batería, indicador LED. Y en el modelo de 10, también muy similar, tenemos los indicadores LED en la parte de enfrente, botón de encendido a un costado y puerto de conexiones al otro costado. Básicamente, así se integran o se estructuran nuestras baterías. En los múltiples modos de instalación, hablando del modelo más versátil, que es el modelo EOS, podemos instalarla en pared, podemos dejarla parada en el piso sin ningún tipo de rack, podemos apilarla con un pequeño accesorio que se pone entre baterías, podemos instalarlo en el gabinete Liberty, que ya integra la parte de la potencia y la parte del encendido del BMS, o podemos instalarlo en el rack para 8 baterías. Arquitectura interna y lógica de protección de nuestras baterías. Yo les comentaba que teníamos un Electric Box que está en la parte superior de todas nuestras baterías, el cual integra lo que es el BMS y adicional dos relés de protección en el positivo y en el negativo. Estos relés pues, permiten o no permiten el paso de la energía y están condicionados a si la batería tiene comunicación con el inversor. Por eso es muy importante, y eso está en la guía también de integración con Victron que les podemos compartir, es muy importante que se mantenga la comunicación con el inversor, con el sistema GX, para que el relé esté cerrado y tengamos pues el flujo de la energía. Si no hay comunicación después de 10 minutos o si la batería tiene una alarma, si el BMS ha detectado alguna alarma a nivel 3 en la batería, estos relés se van a abrir y ya no va a haber un flujo de corriente por seguridad. Nosotros utilizamos relé en todos los modelos, a excepción del modelo Evo, que utiliza MOSFET. El MOSFET, pues, no es una separación física, es una conmutación. Entonces, en ese caso, pues, digamos que no es tan seguro como el relé. Sigue siendo seguro, pero el relé es todavía más seguro en la parte de la desconexión. Tenemos un fusible, terminales positivo y negativo, puertos de comunicación, resistencia de potencia, la cual nos va a dar pues un control de la batería cuando se encienda o cuando se conecte con otras baterías. En la parte de la interfaz, muy importante, tenemos las comunicaciones CAN2, que es la que vamos a conectar con el inversor, en este caso con el sistema GX, que puede ser el servo, que puede ser el cráneo. Tenemos los bornes. En el caso del modelo de 5K, tenemos dos positivos y dos negativos, ya que podemos hacer las conexiones de batería a batería. En los demás modelos de mayor potencia ya se requiere pues instalar un bus de DC. Tenemos el CAN 1, que es para el monitoreo de las baterías, y tenemos un puerto remoto de encendido, el cual nos va a permitir
encender las baterías, ya sea con un switch externo o incluso con un relé inalámbrico, podríamos encender la batería también, sobre todo para situaciones donde tenemos pues bastante número de baterías. No es necesario ir botón por botón de cada una de las baterías, sino que más bien se realiza una conexión del puerto remoto a un switch y podemos usar un solo switch para encender n un número de baterías, etcétera. Tenemos un pequeño fusible de protección para el BMS y bueno, los deep switch de comunicación para cerrar las comunicaciones cuando tenemos diferente número de baterías. El pin-out de comunicación, en este caso, tenemos el del CAN 2, solamente necesitamos los pines 4 y 5, que son los que van a hacer la comunicación con el sistema GX. Del CAN 1 es para el monitoreo y el CAN 2 para el inversor. Entonces es bastante sencillo. Victron maneja dos tipos de cable, el tipo A y el tipo B. Se puede utilizar cualquiera de los dos para conectar nuestras baterías con el sistema GX. Y este es un diagrama básico de conexión. Aquí podemos ver una sola batería, en este caso 5K, o múltiples baterías, en este caso 3 baterías. Podemos utilizar el Lynx de Victron, podemos utilizar un bus que nosotros hayamos prefabricado, o podemos utilizar el Parallel Box de Soluna, dependiendo del número de baterías. En este ejemplo, pues vemos que de la batería pasa lo que es la parte de potencia a Lynx y de ahí pasa al inversor. Y en la parte de comunicaciones podemos utilizar el servo GX o el ecrano para conectar nuestra batería a un puerto del B-Bus del CAN 2. Y podemos monitorear nuestras baterías por medio de Wi-Fi, independientemente del monitoreo del inversor. En el caso de múltiples baterías, hay una conexión entre baterías que es de CAN 1 a CAN 1 y de CAN 2 a CAN 2. Al final, la primera batería o la que incluso nosotros elijamos, pues queda como batería máster, que es la que se va a conectar al servo GX y al monitoreo. La parte de potencia la podemos hacer de batería a batería o también llevarla al Lynx. Como pueden ver, pues es una conexión muy sencilla. Ya en la parte de la consola remota, cuando nosotros conectamos una batería al sistema GX, automáticamente se va a activar el DVCC. No lo podemos desactivar porque viene en el protocolo. Y también el límite de la carga se va a desactivar automáticamente porque va a adaptarse a lo que le diga el BMS. Sin embargo, podemos nosotros activarlo, el límite de la carga, para nosotros fijar a qué corriente queremos cargar nuestra batería. Lo que son el STS y se va a forzar también el encendido y el sensor de temperatura se va a desactivar ya que ese lo envía a la batería porque tiene sensores de temperatura y también el SCS se va a desactivar. Aquí pueden ver el BMS controlando, va a aparecer como solo una battery. ¿Qué más tendríamos que hacer en la consola remota? Tendríamos que cambiar la velocidad de transmisión de la comunicación en los VCAN, en el 1 o en el 2, dependiendo de dónde conectemos la batería. Puede ser en cualquiera de los dos. Y podemos cambiarlo a 500 kilobits por segundo para que la comunicación sea más fluida. Básicamente, esas dos configuraciones son las que hacemos en la consola remota. El BMS también automáticamente se va a fijar el de solo una battery. Y así es como veríamos la batería, tipo de conexión CAN bus. En producto, solo una battery. Aquí en el nombre nosotros podemos elegir. Podemos ver el ID, podemos ver la versión de software de la batería para saber si está actualizada, etcétera. Y bueno, eso es a grandes rasgos cómo podemos configurar las baterías solo una con los sistemas Victron. Para más detalles, les vamos a compartir la guía de integración para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se debe hacer. Y ya para finalizar, y antes de pasar a las preguntas, vamos a ver algunos casos de estudio que ya se han realizado con Victron y Soluna. Por ejemplo, aquí 20 kilowatts con Multiplus y 10 kilowatts, dos baterías de 5. Este es el gabinete de Soluna, sin embargo, este cliente adaptó
los MultiPlus para integrarlos adentro del gabinete. La pantalla la puso por fuera, la pantalla del Servo GX. Y otra cosa que ustedes pueden ir observando, pues es la forma de instalación de las baterías, que bien pueden estar en piso, en pared, en gabinete, etcétera. Este es el modelo de 10. Esa se puede instalar sobre piso o en gabinete de manera horizontal, aunque por el peso, pues lo mejor es dejarla sobre piso. Aquí podemos ver que se utilizaron links de Victron en este ejemplo también. 2 baterías en pared, 4 baterías en piso. En este caso se elevó la batería. Este otro cliente construyó su propio bus de DC, aquí lo podemos ver, como tenemos la parte de los positivos en la parte superior y en la parte inferior la parte de los negativos, donde pasa cada una de las baterías y de batería a batería hay una comunicación entre ellas para finalmente llegar a una batería máster, que es la que hace la comunicación con el servo o con el dispositivo GX. Y este último sistema, un sistema de 600 kWh con batería EOS en un contenedor, donde, bueno, se integró con los gabinetes, con inversores 4, etcétera. Y bueno, pues básicamente es todo de nuestra parte. Vamos a revisar si hay algunas preguntas, ya sea para mí o para David. Si tienen alguna cuestión, con todo gusto podemos responderla. Ok, pregunta Oscar. Nos comenta, sé que es tipo prismática. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología frente a otras? Muy buena pregunta, Oscar. Si bien mencioné el tipo de celda es LFP, no mencioné la morfología de la celda. En este caso, nosotros utilizamos celda prismática. En el mercado existe celda cilíndrica, que creo que es la que la mayoría de las personas conoce, o celda tipo pouch, que es la delgadita, como la de los teléfonos celulares, y la prismática, que es un poco más cúbica, aunque tiene una forma más rectangular. Este tipo de celda, al ser más grande, lo que es el recubrimiento es más robusto, a diferencia de la celda cilíndrica o la celda de pouch, que utilizan un recubrimiento o un encapsulante más delgado. La celda prismática, al ser de una forma rectangular, aprovecha mayormente los espacios, a diferencia de la celda cilíndrica. Entonces podemos tener más almacenamiento en un menor espacio. O sea, una batería más pequeña con la misma capacidad que quizá otra batería de la misma capacidad, pero con otro tipo de celda. Son más seguras al tener una estructura más, digamos, más gruesa, más robusta, y al tener una forma cúbica, pues lo que es el ánodo y el cátodo tienen una separación más notoria. Un lado es el cátodo, otro lado es el ánodo. En la parte de las celdas cilíndricas está como enrollado, entonces hay un mayor riesgo también de quizá una fuga térmica si existiera alguna falla. Entonces, esa es una de las ventajas de utilizar celda prismática en este tipo de baterías. ¿Listo? Pues no sé si haya alguna otra duda respecto a la integración, respecto a los productos. De igual manera, bueno, vamos a compartir lo que es la guía de integración, donde ustedes pueden ver cómo se conecta paso a paso, más información en la consola remota, cómo configurar el SS que se realiza en el software vConnect de Victron, etcétera. Sí, las preguntas hay que hacerlas en la parte del chat, por favor. Sí, enviaremos la guía en PDF, Henry. Por ahí veo que Rafa levantó la mano. Rafa, no puedo darles el acceso al micrófono. Por favor, si puedes escribirlo.
Ahí alguien te preguntó si aplica 30 en un grupo, ¿no? Ah, sí, aquí. Oscar, ajá, 30, la EOS aplicaría 30 en un grupo y 10 grupos, sí. Para 30 baterías podemos hacerlo en un solo grupo en la parte de comunicación, de batería a batería vamos a realizar esta comunicación y en la parte de potencia ya para 30 baterías sí sería necesario utilizar un DC Bus. Para los 10 grupos utilizaríamos el SmartLink, que el SmartLink sí es un hub de comunicaciones que nos permite conectar hasta 10 grupos de baterías, entonces podríamos conectar hasta 300 baterías en la parte de comunicación. Este SmartLink ya sería el que hace las comunicaciones con el servo, con el inversor y el que gestiona los monitoreos. Y ya la parte de potencia pues se tendría que hacer aparte por grupos, llegando a un bus y de ahí pasando al inversor. Entonces, para 30 baterías, básicamente no necesitas nada adicional en la parte de comunicación. Perfecto. Rafa nos pregunta por los precios. En este caso sería con tu distribuidor local. Este, si estás en México, puedes consultar con Kranich o Solar Center. Y si estás en otro país, puedes contactarnos directamente y te canalizamos con un distribuidor. Pregunta Henry, para comunicarse con la batería Soluna, ¿se necesita un programa en la laptop de Soluna? No, inicialmente no se requiere. ¿Qué sucede? Como las baterías pues tienen compatibilidad con múltiples marcas, se requiere el protocolo necesario para el inversor, en este caso con Victron. Si la batería no tuviera el protocolo de Victron, únicamente se tiene que instalar el Wi-Fi y contactar a soporte técnico de Soluna para nosotros poder poner el protocolo de Victron en este caso. No es necesario hacerlo con una computadora o si no hay Wi-Fi, se puede hacer con computadora, pero si tienes Wi-Fi, tienes la antena configurada, podemos cambiarlo por medio del monitoreo Wi-Fi. Muy rápido que se realiza. O incluso si tienes la antena Bluetooth, se puede cambiar el protocolo de la batería con la aplicación en el celular. E instalas la antena, te conectas por Bluetooth con el celular y ahí mismo puedes cambiar el protocolo. Generalmente depende mucho del distribuidor, pero si es un distribuidor que maneja las dos marcas, por ejemplo Victron Soluna, su stock va a venir preparado ya para trabajar con Victron, no va a venir para otros inversores. Si fuera un distribuidor que maneja múltiples marcas y de repente se instala con otro inversor o de repente no tenía el protocolo, lo podemos cambiar por medio del monitoreo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta del soporte técnico? Máximo 24 horas, Arnoldo. Podemos darte respuesta en el caso de Soluna. Sé que también Victron es muy rápido su soporte técnico, incluso también de nuestros distribuidores. Perfecto, nos pregunta Oscar, si se pierde la señal entre Victron y Soluna, la batería deja de administrar energía en caso de que el inversor no demande energía, por ejemplo, cuando se usa para backup. Bueno, si se pierde la señal, después de 10 minutos la batería se va a poner en stand-by, se va a abrir el relé y no va a tener flujo de energía. Si se restablece esa señal, automáticamente la batería va a cerrar los relés y va a fluir la energía. Si no se está utilizando, pero hay comunicación, la batería va a estar ahí en modo de espera para cuando se le demande energía. No se va a poner en stand-by, no se necesita que se esté cargando, descargando todo el tiempo. Entonces va a estar ahí pues esperando que haya una demanda de energía. Entonces, si no hay una demanda, la batería va a estar ahí pues con comunicación, esperando la señal del inversor para cargar o descargar. ¿Qué pasa a veces en sistemas backup? Si tú mantienes las baterías todo el tiempo al 100%, con el paso de los meses, el voltaje de la celda se puede aumentar. ¿Qué se recomienda? Que se programe un ciclo de carga y descarga, ya sea cada mes, eso se puede programar en Victron, o que programes una descarga más conservadora, digamos de un 100 a un 90, a un 80%, para que la batería esté en movimiento. Una batería estática
de cualquier tipo, pues puede llegar a tener algún tipo de problema. Entonces, se recomienda tener alguna descarga mensual, algún ciclado cada cierto tiempo, cada mes, por ejemplo, si siempre va a estar al 100%, o si puedes mantener la batería con una carga y descarga de un porcentaje pequeño, también puede funcionar. Pregunta Oscar si se puede usar en Open Loop. En principio no se puede usar en Open Loop, de que si pierde comunicación la batería siga dando energía o con el relé cerrado. Sin embargo, lo podemos hacer con algún requerimiento especial. Sí se puede programar para que la batería no cierre el relé, no abra el relé en caso de pérdida de comunicación. Ahí, bueno, dependería del proyecto, pero en principio la batería llega con esa lógica de funcionamiento. En este caso, Oscar, si tuvieras algún requerimiento así, podemos actualizar la batería y podemos dejar que funcione en Open Loop. Bien, vamos a ver si hay más preguntas acá en el chat. Nos pregunta Jaime, ¿estas baterías de bajo voltaje traen puerto externo de recarga directa? No, en este caso no hay un puerto de recarga directa. Esa nada más se utiliza, o bueno, se ha integrado en las baterías de alto voltaje. Bien, vamos a dar unos minutitos antes de finalizar por si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, aprovecho este pequeño espacio para invitarlos a que escaneen el código. Es nuestra cuenta de Instagram de Soluna Latam. Ahí lo escanean y los va a mandar directamente a la página de Instagram para que puedan seguirnos. Ahí posteamos instalaciones que realizan nuestros clientes, webinars, eventos que vamos a tener, etcétera. Entonces, para que estén al pendiente. Y de igual manera, pues pueden seguir las cuentas de nuestros amigos de Victron. Bueno, pues me parece que no hay más preguntas. No sé, David, si quieras cerrar con algún comentario antes de despedirnos. No, todo bien. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias, Alejandro, por la invitación. Cualquier Gracias a cosa ti, estamos David. ahí pendientes. Gracias por la disposición y muchas gracias a todos por su asistencia. Después de este webinar, pues enviaremos la grabación y también los que estén interesados, pues vamos a mandarles lo que es la guía de integración por si tienen algún proyecto, se puedan guiar de esa manera. Recuerden que nos pueden seguir en redes, nos pueden contactar directamente por medio de sus distribuidores para poder guiarles en los proyectos que tengan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Bye bye.